Hola, hola. Un gusto coincidir con ustedes en un ambiente cristiano en casa. Mi nombre es Mina Colina y bueno, aquí estamos en un programa que cada vez pensamos mejor, ¿no? Eh, Estamos por compartir con ustedes una promo, una publicidad de este espacio en donde nos estamos comprometiendo a que tenga tres partes. Una breve introducción que haga referencia al Evangelio. Luego, un test, o sea, ese test es como un cuestionario que sale del contenido del Evangelio, o sea, es una manera de medirnos cómo estamos en el Evangelio, cómo lo estamos viviendo. Y luego una tercera parte donde, bueno, sabemos que siempre podemos mejorar como cristianos, entonces sacaremos unos propósitos de enmienda, o sea, unas rutinas, unos hábitos. Y esto con la intención de que cada vez nosotros podemos lograr esa imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza del niño Jesús en nuestros hijos y, y que podamos lograr esa santidad, ¿no? Que cuando nos vean digan, ah, bueno, hijo de gato, pintito, ¿verdad? Bueno, que vean que somos hijos de Dios. Entonces, bueno, justamente para apegarnos a lo que nos hemos comprometido, iniciemos con la primera parte. Y la primera parte es la introducción, que implica hacer referencia al Evangelio, esta vez de San Lucas. Veníamos leyendo Marcos, pero bueno, hoy que estamos en San Lucas, capítulo 2 versículo del 22 al 40. Y bueno, si quieres escuchar el audio, los invito a eh, ir a nuestras redes sociales, que ahí tenemos la narración para bebés. Que hemos creado ese producto porque es fundamental ese alimento espiritual. Y tú dirás, pero bueno, pero ¿y el niño qué va a entender si es un bebé? Y no, pues sí, es como un niño que quizás lo llevaron a Japón y allí, pues sí, es un idioma que no conoce, pero lo va captando, lo va escuchando, se va haciendo familiar y cuando le toque hablar, lo va a hacer muy bien. Entonces, es eso lo que queremos. Entonces, la recomendación es busquen el Evangelio para bebés. No dura, mm, no llega a 3 minutos, porque incluso el de hoy, que es largo, pues la iglesia también nos permite. Yo en la descripción del canal de YouTube lo pongo completo, pero ahí te da la opción de leer solo una parte. ¿M? De manera de yo siempre respetar ese tiempo de 2 minutos algo, ¿m? Que va a durar siempre ese espacio. Los últimos evangelios han estado larguísimos, yo he tenido que sacrificar otras partes o aumentarle la velocidad y dije, no, no, la verdad es que quiero que sea un storytelling, como de hecho es, y que le llegue al bebé con calma, en paz, pero bueno, ya esos salieron a otra velocidad, pero la idea es que incluso la voz, todo vaya con el mensaje. Ujú. Así que bueno, vayan al Evangelio para bebés. Bien, entonces es la presentación del Señor en donde vemos que María y José, pues llevan al niño Jesús, lo presentan en el templo, esto por exigencia de una ley que decía que a los 40 días había que llevarlo y ofrecer 2 tórtolas, dos pichones, ¿no? De palomas. Y allí se encontraron con Simeón, un hombre que había recibido del Espíritu Santo eso, ¿no? Que no moriría sin antes ver al Salvador. Y estaba la profetisa Ana, una mujer que se entregó prácticamente después de haber enviudado, se entregó a la iglesia y son los protagonistas del Evangelio del día de hoy. Y entonces, ¿por dónde podemos arrancar nuestro test? Esa primera pregunta, dime algo, en la familia de ustedes o en la que ya ustedes han logrado, ¿cuántos hijos tienen? A esos hijos, ustedes o a ustedes, a los 40 días los bautizaron, porque esto es lo que planteaba esta ley. En Venezuela, lo único que yo asocio con 40, ya ni me acuerdo cuál era el nombre que le ponían, pero la mujer daba a luz
y era 40 días encerrada en su casa. No salía para ninguna parte. Eso hoy en día ha cambiado muchísimo. ¿Mm? Pero antes era así. Y en Nazaret estaba esta ley que había que llevar al niño al templo, que en este caso vendría siendo el bautismo. Mm, es que lo postergamos demasiado. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Voy a ir en algunos casos haciendo test y propuesta. Es, oye, vamos a sacar el propósito con el próximo hijo. Ya durante el embarazo vamos a haber resuelto todos los requisitos, tenerlos listos, esa selección de padrino, de madrina, hacerlo bajo la oración, ¿no? Que Dios nos inspire, quién debe ser esa persona con esa investidura tan importante, de manera que al cumplirse los 40 días, pues ya todo esté listo, ¿no? Para darle el bautizo, el sacramento del bautismo a nuestro bebé. ¿Ok? Bueno, ahí está. Otra pregunta, ¿no? Bueno, hacen ustedes la aportación, eso ha sido también una crítica y el Papa también la ha tocado, ¿no? O sea, lo que llaman los aranceles, ¿no? Que hay que pagar, pero también hay otras opciones. Se puede hablar a distintas iglesias, de manera que sí hay opciones, sí hay opciones. Eh, pero sí adecuar una ofrenda que vaya con amor, ¿no? Y que vaya con la intención de justamente, va unido a la consagración, ¿no? Te consagro a mi hijo, te consagro a mi hija y te ofrezco pues, un regalo, una aportación. Eso, eso sin dejar de lado lo importante de hacer otros ofrecimientos, porque pues muchas veces se van a presentar distintos obstáculos, entonces, bueno, yo creo que ese ofrecimiento, ofrecer un trabajo, ofrecer lo que estamos haciendo por la intención de que el bautizo se realice justo a los 40 días, no sé, puros ofrecimientos, eso agrada mucho a Dios. Otra pregunta pudiera ser, porque hay una parte que hace referencia a Simeón, y Simeón, movido por el Espíritu Santo. Entonces, wow, realmente nos han enseñado a identificar las mociones del Espíritu Santo, nos han capacitado, nos han entrenado en eso de seguir la moción. O sea, Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo y era justamente para que se realizara la promesa que ya le habían hecho. Importante detenernos a conocer la tercera persona de la Santísima Trinidad, a tratarla y a saber que está allí inspirándonos y inspirándonos mociones que nosotros pues debemos aprender a captar y a seguir como Simeón. Bueno, otra, bueno, por ejemplo, en cuanto al Espíritu Santo, los jueves, hoy, por ejemplo, que hay hora santa, ay, maravilloso sacar el propósito de ir a esas todos los jueves a la hora santa de la parroquia que tengas más cercana, a sentarte allí, a, a ver y dejarte ver, hablar, ¿m? A escuchar. Escuchar es muy importante. Simeón escuchó y se movió. Entonces, hay muchas decisiones importantes en cada uno de nosotros que hace que sí, que le prestemos muchísima atención al Espíritu Santo, que, bueno, no sé, lo quieres llamar que mentor, un coach, no sé, pero cualquier nombre le queda corto, es el Espíritu Santo. Bueno, otra pregunta sería, mm, a ver, ¿cuál otra pregunta pudiera ser? ¿Reconocen ustedes la misión de ser luz de las naciones? Porque ahí le dicen a María de José, este hijo, ¿verdad? Este niño, justamente va a ser esa luz de las naciones.
Y en programas anteriores habíamos como hecho una analogía así como que luz equals conciencia. Pues sí, es lo que necesitamos, esa conciencia donde está Dios. Necesitamos personas que irradien la luz de Dios. Y está previsto que estos niños mm, tan cuidados, se sepan desde antes llamados a la santidad, llamados a ser luz. Eh, y la manera de hacerlo, ¿verdad? Es conociendo a Jesús, ¿no? Conociendo a Jesús, llevándolo al principio, pues en nuestra manera de ser, en nuestros rasgos de carácter, en nuestro comportamiento desde chiquititos, ¿no? Y luego, pues cuando podamos ser sagrarios, cuando reciban la primera comunión. Otra pregunta sería, ¿se plantean, fíjate, esto también nos lo inspira el Evangelio, ¿no? ¿Se plantean morir en paz? Porque Simeón decía, Señor, ya me puedes llevar, ¿verdad? Ya puedo morir en paz. ¿Por qué? Bueno, porque ya se le había cumplido la promesa y ya había visto al Salvador, porque mis ojos han visto al Salvador. Y nosotros tendríamos que verlo en cada uno de nuestros hijos. Comentábamos en programas más anteriores cómo la mirada de los ancianos, ¿no? Al ocaso de su vida es triste y es como, caray, pero ¿por qué está pasando eso en mi familia? O sea, pero, y bueno, nada, nos quedamos callados, pero en el fondo sabemos que teníamos que haber hecho de cada uno de sus hijos luz, luz de las naciones, reflejo de esa luz del Salvador. Bueno, miren, otra pregunta, ya quedan pocas. ¿Saben que como hijo de Dios, bueno, en cuanto a eso, se plantean morir en paz? O sea, claro, a lo que me refiero es que si sembramos a lo largo, hasta el final, hasta el último respirito, sembramos, pues moriremos con la paz de saber que va a ser una cosecha de luz. ¿M? Entonces, ver aquello con ilusión, ustedes que están iniciando su matrimonio, su familia, hay que plantearse esa ilusión, la ilusión de morir en paz por, por el trabajo hecho, ¿no? El trabajo de santidad. Bien, ajá, entonces vamos a la otra. ¿Saben que como hijos de Dios están dispuestos a morir como lo hizo Jesús? Bueno, porque también el Evangelio hace referencia a eso, ¿no? Ah, eh, Jesús murió mm, en la cruz. Entonces, pues la verdad es que nuestro color es este, justamente, no, esto es aquí, el color morado, que es el color de la preparación. Es un color que ya a ese color van asociadas muchas virtudes que hoy en día el mundo no quiere que vivamos, pero que sí son muy importantes. Estos niños, por ejemplo, de Infant Baby Jesus tienen que tener una madera de mártir. Eh, pero eso lo vamos a ver en otro programa. No se asusten. Y por otra parte, otra pregunta sería, frente al sufrimiento, eh, ¿piensan en Jesús? ¿Piensan en María? Porque a veces nuestro sufrimiento ahí, la verdad que se puede dimensionar mucho mejor. Tendemos a exagerar nuestros problemas, pero nuestro sufrimiento, quise decir, nuestro sufrimiento. Pero cuando le damos un valor redentor es otra cosa. Entonces, aquí la rutina de contemplar el Via Crucis, de hacer el Via Crucis los días viernes y el Santo Rosario los días sábados, ¿no? A ver, ya una última. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, mientras también se llenaba de sabiduría y gracia de Dios. Eh, la pregunta es, ¿estamos nosotros resueltos a hacer que nuestros hijos, cada uno de ellos, vaya creciendo y fortaleciéndose, llenándose de sabiduría y de gracia de Dios? Estamos dando catequesis precoz, no infantil, la infantil es después de los 7 años, no. Por eso ideamos estos términos, catequesis precoz,
catequesis temprana. Entonces, le alimentan con la escucha del Evangelio. Bueno, por eso tenemos el audio del Evangelio para bebés que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Voy a cerrar con los propósitos que también nos da este Evangelio de hoy, ¿no? Como esposos es eso, ¿no? Llevar a los niños a la iglesia y claro, bautizarlos. ¿No? Primero bautizarlos y después llevarlos a la iglesia, enseñarlos a comportarse en la iglesia, ¿no? Consagrarlos al Señor. Hay muchas consagraciones al Espíritu Santo, a la Virgen, a la Sagrada Familia, o sea, hay muchas consagraciones. Es bonito también consagrar a los niños. Eh, Otro propósito, movernos por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Conocer el Espíritu Santo, escoger libros, lecturas, de manera que sí, que aprendamos, que vayamos desarrollando esa habilidad y nuestros hijos más rápido, lince pues, de escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Y de seguir sus mociones. Eh, y luego, sin temor a equivocarnos, porque esas son sabias, ¿no? Vienen de Dios. Y por último, bueno, hacía referencia a Ana, la profetisa, que ella se dedicó a hacer ayuno y oración. Y fíjate, al final logró encontrarse, ver, cargar al Salvador. Entonces, pues ese encuentro con Dios también va a requerir ayuno y oración. Y yo he insistido mucho en eso porque me parece que es fundamental y la palabra ya lo dice. Y esta es una batalla espiritual y el contrincante no es de subestimar. Se necesita mucho ayuno y mucha oración. Así que bueno, ánimo. Y ya, tan tan. Mi nombre es Mila Colina. Hasta la próxima. Bye.